Bien, voy a explicar el cuarto punto del taller medio, en el cual nos dan el siguiente esquema. Bien, nos dan a una fuente trifásica balanceada en secuencia positiva que tiene VCA igual a VL a un ángulo de 0. Entonces, ¿dónde está representado ese VCA? A cada una de las líneas les pusimos una letrica. Entonces, a esta línea le pusimos la letra A esta línea la llamamos como B y a esta línea la llamamos como C. Entonces, VCA debe hacer la tensión entre C y A. Bien, ahora nos dan 2 wattmetros. 2 wattmetros. Sabemos que los wattmetros, para dar su medida, cumplen esta función. Entonces, ellos cogen un voltaje de línea por una corriente de línea y por el coseno de la diferencia entre el voltaje y esa corriente, ¿ok? Ahorita vamos a entrar en detalles qué voltaje de línea y qué corriente de línea están midiendo de cada uno de los wattmetros, ¿ok? Y esto está conectado a una carga trifásica balanceada en conexión delta. Bien, lo primero que vamos a hacer es, en base a este dato, desglosar más cositas. Entonces tenemos VCA, que es igual a VL a un ángulo de 0. Bien, ahora vamos a pasar eso, de una vez lo vamos a pasar a fase. Entonces, una tensión de línea, vamos a pasar a una tensión de fase. Perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos ese paso? VL sobre raíz de 3, entonces lo que hacemos es dividir la magnitud entre raíz de 3 y desfasar el ángulo menos 30 grados. Sencillito, dividimos entre raíz de 3 y desfasamos el ángulo menos 30 grados. Bien, ahora ya tenemos VCL, tenemos esa tensión de fase. Ahora de a partir de ahí vamos a comenzar a desfasar 120 grados, que es el desfase que hay entre las tensiones de fase. Vamos a comenzar a desfasar 120 grados. ¿Pero cómo? Bueno, vamos a ver. VAN se mantiene la misma magnitud a un ángulo de menos 150. ¿Por qué menos 150? Vamos a ver este grafiquito que pinté acá. Entonces, de VAN para llegar a VCN se tiene que sumar 120 grados. Todo asumido, la medida asumida a partir de este eje, ¿sí? A partir de este eje se miden los ángulos. Entonces, de VAN a VCN, lo que hace uno para llegar es sumarle 120 grados. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver si funciona. Entonces, tenemos VAN, que es BL sobre raíz de 3 a un ángulo de menos 150. Si queremos llegar a VCN, tenemos que sumarle 120 grados. Entonces, menos 150 más 120 nos da menos 30. Entonces, cuadran las cuentas, ¿no? Bien, entonces, este ya está bien. Ahora vamos a hallar VBN. La misma lógica, tenemos VAN para llegar a VBN se tiene que restar 120 grados. Lo que hicimos acá, menos 150 menos 120 nos da menos 270. Se le resta 120 grados. La misma lógica, ¿ok? Bien, tenemos VBN. Y ahora, ¿por qué aparece este valor acá? Ahora, para que esté en el rango de menos 180 a 180, este menos 270 le podemos sumar 360, que es como si diera una vuelta. Una vuelta y básicamente es lo mismo. Se puede trabajar así con menos 270, o si quieren que quede en el rango de menos 180 a 180, se puede sumar 360 al ángulo y queda con un ángulo de 90 grados, ¿ok? Bien. Ahora vamos a mirar las tensiones de línea, ¿ok? Entonces tenemos VCA. A partir de VCA podemos hallar VAB. ¿Cómo? Entonces es BL a un ángulo de menos 120. ¿Pero por qué menos 120? Si tenemos menos 120 y le sumamos 120, nos da 0. Ya sabemos que ese desfase es correcto por lo que vimos antes, ¿no? Entonces, menos 120 más 120 nos da 0. Y ahora, de VAB para pasar a VBC, tenemos en esa misma magnitud. Y ahora al RAI ya le sumamos 120 para llegar a este, ¿no? A partir de AB. Ahora lo que podemos hacer es restarle 120, menos 120, menos 120, menos 240. Lo mismo que pasa acá. Eso se sale de menos 180 a 180. Eso no quiere decir que esté mal, pero por convicción se le puede sumar 360 y nos da 120 grados. Se puede hacer así, con el desfase de 120 grados, o se puede hacer también pasando, ya teniendo las tensiones de línea, ya teniendo las tensiones de fase a este lado, se puede hacer el paso de fase a línea lo mismo. Entonces sería, hagamos una, BAN a BAB. Entonces sería multiplicar por raíz de 3. Entonces esto por raíz de 3 nos da BL, ¿no? Se cancela raíz de 3. Y menos 150 más 30 nos da menos 120. Se puede hacer también así. O como lo hicimos, desfasando los 120 grados. Bien, ahora ¿qué tenemos? Tenemos que la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia, ¿no? Y tenemos que entonces la corriente es igual a la magnitud de la corriente
a un ángulo que sería la diferencia entre el voltaje y el ángulo de la impedancia, ¿ok? Entonces, aquí planteé un pequeñito equivalente monofásico en el cual está el equivalente monofásico en A. Entonces tenemos V a N, que sería el voltaje de fase en la fase A, y acá una Z pero en Y, o sea, es como si cogiéramos esta carga que está en delta y la asumimos como si fuese en Y por el momento, ¿listo? Entonces vamos a dejarla como si fuese Y. Como no nos da ningún valor, pues la dejamos así como si solo la pasáramos y la consideráramos como si fuese Y. Entonces, tenemos este equivalente monofásico en el cual va a ir IA. ¿Dónde está IA? Aquí está IA. ¿Ok? Entonces, este pequeño equivalente monofásico. ¿Para qué? Para hallar IA. Entonces, acá planteé lo siguiente. IA es igual a IL, que va a ser una magnitud que no sabemos cuál es, IL, a un ángulo de qué. Vamos a seguir esta fórmula. Esta fórmula dice que es la diferencia entre el voltaje menos la diferencia entre la impedancia, ¿ok? Entonces tenemos el voltaje, pero ¿qué voltaje? Sabemos que sería el voltaje de fase, VAN. Vamos a buscar dónde está VAN. Está acá. Entonces sería menos 150, cumpliendo esto, de la diferencia entre el voltaje y la impedancia. Entonces, menos 150 menos el ángulo de la impedancia. ¿Cuál es el ángulo de impedancia? No lo sabemos, lo dejamos expresado. Bien, y así lo mismo para todas. Y L debería ser el voltaje de Bn, donde está Bn, está acá, menos, sería 90 menos teta z. Y lo mismo para IC, que debería ser menos 30 menos teta z, que es lo que está acá. Bien, ya tenemos corrientes de línea, tenemos voltajes de línea y voltajes de fase. Ahora sí vamos a ver qué está midiendo cada wattmetro. Entonces, wattmetro 1 está midiendo la tensión existente entre B y C, porque aquí está el positivo, entre B y C, y está midiendo la corriente que va por la línea B. Entonces va y B. Entonces, VBC y B, y el coseno de la diferencia, por eso fue que llamamos todo esto, de la diferencia entre el voltaje y la corriente. Entonces, sería la diferencia entre el voltaje, pero ¿qué voltaje? El voltaje de línea VBC. ¿Dónde está VBC? Está acá. Entonces sería menos 240. Bien. Entonces sería menos 240, o lo mismo que aquí cogí. Sería 120, que es lo mismo, sumándole 360, sería 120 menos el ángulo de la corriente. ¿Cuál es el ángulo de la corriente? El ángulo de la corriente debería ser, en este caso como es IB, vamos a mirar que este IB, que sería menos 90 menos teta z, que es esto. Entonces, 120 menos 90 menos teta z. Resolviendo eso nos da las magnitudes coseno de 30 más teta z en watts. Ahora vamos a mirar qué pasa con W2. W2 está midiendo una tensión de B a C, ¿ok? ¿Ok? Una tensión de B a C. Entonces, V de B a C, ¿por qué corriente? Aquí es donde cambia. Aquí está midiendo la corriente que pasa por A, porque pasa por el wattmetro. Ok, entonces, por el coseno de ¿qué? De la diferencia entre el voltaje y la corriente. Pero ¿cuál voltaje es ahí? Entonces, ahí sería el mismo voltaje, ¿no? Dijimos que era el voltaje de B a C, entonces se mantiene el mismo 120. Pero la corriente que pasa es distinta, ya pasa una corriente IA. ¿De qué habla esa corriente IA? Vamos a mirar el ángulo de la corriente IA. Menos 150 menos teta z. Entonces colocamos menos 150 menos teta z. Solucionando eso nos da VBC por IA igual al coseno 270 más teta z en watts. ¿Ok? Bien. Ahora, dato importante que nos da el ejercicio. El ejercicio nos da este dato importantísimo. La relación entre W1 y W2 es igual a menos 2. Ahora lo vamos a usar. W1 sobre W2 es igual a menos 2. ¿Y eso es igual a qué? Vamos a copiar la lectura del wattmetro 1 sobre la lectura del wattmetro 2. Entonces, como ya se sabe, las magnitudes son iguales. Aquí lo demostramos. Básicamente lo dijimos, ¿no? Que básicamente aquí las magnitudes de línea son iguales. Lo que pasa es que aquí las denoté VBC para identificar mejor, pero todas estas son iguales a BL. Esto es igual a BL, a lo que teníamos acá. Es lo mismo. Entonces, se pueden cancelar. Y lo mismo para las corrientes. Aquí están las corrientes, que las llamamos IL. También podemos llamar, en vez de IB y A, que es como para nombrarlas, para saber qué estamos midiendo, podemos llamarla que esto es IL, y eso también es IL. Entonces, son lo mismo, se cancelan, ¿ok?
Entonces, quedaría la igualdad de menos 2 igual al coseno de 30 más zz, que es este, y son el coseno de 270 más zz, que es este. Ok. Y despejando de allí, obtenemos este ángulo que es que θz es igual a menos 30, pero nos piden el factor de potencia. Sabemos que el factor de potencia es igual al coseno de θ. Entonces, llamamos el coseno. Y el coseno es una función par, entonces nos va a dar un valor positivo. El triángulo de potencias o el triángulo de impedancia nos va a dar así, con un ángulo acá, con un ángulo negativo, ¿ok? Y entonces por eso decimos que está en el alto. Ya sería el factor de potencia y la respuesta.